temblando, qué feo. ¿Qué consiste la prueba de aro y cono? Es un aro de latón de 25 centímetros de diámetro, 5 centímetros de altura. Al centro se coloca un cono. Es un cono de bronce que se coloca aquí en el centro. Lo debemos sellar, ya sea con plastilina, con silicón, con algún producto que nos selle exactamente la parte baja del aro. Le agregamos agua hasta cubrir la puntita del cono. Nos esperamos 10 minutos. Sí. En esos 10 minutos, si vemos que baja el nivel del agua, le volvemos a agregar agua y medimos esa cantidad de agua. Eso quiere decir que fue el agua que se infiltró dentro de la carpeta. Para calcular el índice de permeabilidad, el índice de permeabilidad es igual al volumen infiltrado de agua, que fue el que le adicionamos, entre 1247, que es el volumen de agua que tenemos ahí a la altura del cono, y multiplicado por 100. Profe, ¿qué pasa si el agua se evapora? Si es un lugar muy caliente. 10 minutos. Dios, sean lógicos. Son 10 minutos. Le pones una sombrilla. Sí, para que no le pegue el rayo del sol. Una sombrilla. Para que tú estés viendo cómo está comportando. Se puede salir por aquí. Es ahí, hay que tener precaución. Hay que volver a tapar y volver a llenar. Sí, pero no se evaporan 10 minutos. Teniendo los cuidados necesarios. La permeabilidad máxima permitida es el 10%. Si el agua penetra más del 10%, debemos colocar un riego de sello exactamente para sellar. ¿Es ese? ¿O no? Siguiente punto de control. Niveles. Y eso que estábamos viendo es esto. Otro punto de control. El índice de perfil. Anoten. Niveles es antes y después el índice de perfil. Dice que el índice de perfil de la última capa de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente compactada en cada franja de tendido de cada subtramo de 200 metros de longitud o fracción haya sido 14 centímetros por kilómetro como máximo. Se hace con este equipo, se llama perfilógrafo de California, que aparece aquí. Perfilógrafo tipo California. ¿Verdad que veíamos en el otro lado? Es este. ¿Sí? Es un perfilógrafo California. ¿En qué consiste? El perfilógrafo pues va avanzando, más o menos dice ahí en la norma que estas rueditas deben ir a una distancia con respecto de la orilla de 20 a 90 centímetros, que es por donde se supone van a pasar los neumáticos de los vehículos. Y lo que nos mide son altibajos, ¿sí? Aquí empieza, y aquí estaba un poquito arriba nuestra carpeta, aquí se fue bien, luego aquí también se fue bien. Nos va midiendo eso, los altos y los bajos. Aquí vamos a decir que es uno, aquí para abajo es otro, los va acumulando, ¿sí? Y ahí la norma, ustedes vieron, decía, la tolerancia son 14 centímetros por kilómetro. O sea, ya sumados todos. Ya sumados todos, exactamente. A toda esta suma, máximo 14 centímetros por kilómetro. Es lo que decía ahí. Te toleran eso, no hay problema. Volvemos a la norma. Dice, ¿qué dice el perfil? Va, equipo. El contratista de obra dispondrá y mantendrá durante el tiempo que dure la obra de un perfilógrafo tipo California que cumpla con lo indicado. Antes de su utilización, el equipo se calibrará como se indica en ese manual. En ningún caso se medirán para efecto de pago carpetas asfálticas con mezcla en caliente que no hayan sido comprobadas conforme al manual arriba mencionado. Dice que la obtención del índice de perfil de cada franja de tendido se hará a lo largo de la línea imaginaria, ubicada a 90 más menos 20 centímetros
de la orilla interior de la franja de tendido para evaluar. Las mediciones serán divididas en secciones consecutivas de 200 metros. Si el índice de perfil determinado en alguna franja de tendido de un subtramo resulta menor de 10.1 centímetros por kilómetro, el contratista de obras hará acreedor a un estímulo por mejoramiento de calidad. ¿Vale? Y el otro caso, cada día de trabajo se determinará el índice de perfil promedio diario, obteniendo el promedio aritmético de todos los índices de perfil determinados ese día. Si el índice de perfil promedio diario resulta mayor de 24 centímetros por kilómetro, se suspenderá de inmediato la construcción de la carpeta asfáltica y aparte multan al constructor y aparte le cobran tiempos muertos. ¿Vale? Es lo que decía ahí más abajo. El último control. Bueno, aquí están extrayendo núcleos. Es una fotografía de los compañeros del 9º semestre, haciéndose güeyes. Y este es el último punto de control, la rugosidad. ¿Sí? Nuestra carpeta no debe ser ni tan rugosa y obviamente tampoco debe ser lisa, ¿no? ¿Vale? Se mide con este equipo que se llama Mewmeter. En la actualidad era con lo que se medía, con el Mewmeter. En la actualidad es una cosa bien parecida, pero que se llama rueda oblicua. Anótenlo. Mewmeter o rueda oblicua. Se hace en condiciones húmedas, vean. Le van colocando agua. ¿Sí? Adelante del neumático le colocan agua para que se hagan las condiciones más críticas, con humedad. El vehículo que lo arrastra va a 60 kilómetros por hora. Así lo marca la norma. Aparece también en las normas, en control de calidad. Dice... líneas y pendientes y espesores. Ella nos habla de la corrección que debe hacer el contratista, ¿no? Coeficiente de fricción, fue lo que acabamos de ver. Cuando el proyecto no establezca la construcción de una capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente o en frío sobre la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, la superficie de rodadura de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente compactada haya tenido un coeficiente de fricción en condiciones de pavimento mojado entre 0.61 y 0.90. Les digo que ustedes ya usaron este dato cuando diseñaron su proyecto geométrico de carreteras. Para la distancia de frenado utilizaron este valor. Es el valor medio. Si estamos por debajo de 0.61 hasta 0.4 todavía es tolerable. Menos de 0.4 quiere decir que ya está liso. ¿Sí? También no es bueno que llegue hasta 0.90 porque está muy rugoso y eso nos provoca desgaste prematuro en los neumáticos, pero es mejor. ¿Perdón? Si está muy liso, ¿qué se hace? Otra vez un mortero asfáltico arriba para darle rugosidad. No hay de otra. 65, yo dije 60-75 kilómetros por hora va, vean, aquí dice, con equipo de rueda oblicua. Anteriormente era el Mewmeter. ¿Preguntas? ¿Y si está muy rugoso? Hay que quitarle de alguna manera esa rugosidad porque te digo, te puede provocar desgaste prematuro en las... ¿Y cómo se quitaría? Necesita más complicado. Sí. Ponerle otro tipo de carpetita y aventarle algo de emulsión asfáltica. Una carpeta para hacerlo menos rugoso. ¿Sí? Pero eso sí realmente no es muy recomendable porque es dinero que ya estás perdiendo tú como constructor. Entonces ya está la 37, 38, 39, 40, 41, 42. Vamos con la 43 y vemos el principio de la 44. No, todavía es buena hora. No queremos aquí. Creo que si alcanzamos a ver la 44. Vamos con la 43. Juárez Vadillo, tomo 2. No, no es ese. ¿Dónde estás, Juárez? ¿Dónde? Ese que lo tenía abajo. ¿Sale?
Entonces, Juárez Vadillo en el capítulo 10, principio para el diseño de pavimentos en caminos y aeropistas. Aquí también trae la respuesta a la pregunta 45, igual que en el catálogo de secciones. Viene una breve historia y aquí dice las funciones de las distintas capas, factores que afectan el diseño de pavimentos, igual que en el catálogo de secciones, características de los materiales, clima y tránsito. Son los tres factores importantes. Aquí esto está, les digo, es una breve reseña. Voy a leerla. Dice que la magnitud de las cargas que se aplican a los pavimentos es bastante importante. Eran aquellos tiempos, estamos hablando de 1950 a 1960, ¿sale? Para que también tomen en cuenta eso. Llega de 8 toneladas, 16,000 libras por eje en camiones, hasta 150 toneladas, 300,000 libras, que pesa aproximadamente el total de un avión de DC-8. En la actualidad hay aviones que pesan hasta 600,000 libras, ¿sí? Y los camiones ya las 8 toneladas ya también pasaron a mejor vida, ¿no? La presión de inflado de las llantas son del orden de 4 a 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 60 a 90 libras sobre pulgada cuadrada aproximadamente. En los camiones llega a 13 o 14 kilogramos sobre centímetro cuadrado aproximadamente, 200 libras sobre pulgada cuadrada en los aviones más pesados. Nada más quería que vieran eso. Ya después vamos a ver lo que, cuando entremos al diseño de pavimentos, vemos exactamente más a detalle. Y aquí surgen las respuestas, a la pregunta 43. Explicar el efecto de la presión de inflado de los neumáticos y la magnitud de carga de los vehículos en un pavimento flexible. Es el capítulo 10-4. Esfuerzos en pavimentos flexibles. Se estudian únicamente los esfuerzos debido a las cargas del tránsito. Existen hasta el presente dos criterios principales, ya los vimos, para tal estudio: la teoría de Boussinesq y la teoría de Burmeister. Ya la vimos, ¿vale? Ambas han sido estudiadas en el capítulo 2. Al aplicar la teoría de Boussinesq, se utiliza en pavimentos la condición de área circular uniformemente cargada. Ya dijimos que es la huella que deja el neumático circular. Realmente es ovalada, pero para hacerlo más sencillo, se considera circular, que es como lo vimos en el ejercicio 7 y 8. Los cálculos han permitido obtener algunos resultados de interés en lo que se refiere a la transmisión de esfuerzos verticales en el interior de un pavimento. Pongan atención, esa es la respuesta a la pregunta 43. Dos llantas con la misma presión de inflado transmiten cargas diferentes. La de mayor carga transmite esfuerzos mucho mayores a lo largo de la profundidad y su efecto se deja sentir mucho más abajo. Dice que dos llantas con la misma presión de inflado. Z. Esta llanta trae una presión de inflado de 100 psi. Y tenemos otra llanta igual con la misma presión de inflado. $100 psi. Dice diferentes cargas, ¿ok? Esta vamos a decir que carga W 20,000 libras. W 40,000. Vamos a poner la doble, ¿no? Eso es lo que sucede con los transportes de carga aquí en la República Mexicana, ¿sí? La carga legal solamente son 20,000 libras. Ellos lo sobrecargan. Lo que dice aquí: transmite cargas diferentes. La de mayor carga transmite esfuerzos mucho mayores a lo largo de la profundidad. Quiere decir que esta de menor carga, pues más o menos su curva de esfuerzos llega aquí, ¿sí?
En este caso, la curva de esfuerzos llega hasta acá. Hasta aquí tenemos el pavimento y aquí son las terracerías. ¿Dónde están los materiales de menor calidad? En las terracerías. Y ve cómo les llega el esfuerzo todavía muy intenso. Se van deformando, se van desgastando y empiezan a aparecer las fallas. Se ven arriba, ¿no? A lo mejor abajo no se ve. Se ve arriba en la carpeta y empiezan a aparecer las fallas. Es lo que les digo, es lo que pasa con los transportistas. Llevan sobrecargados sus vehículos y esto nos ocasiona daños en la estructura del pavimento. ¿Preguntas? Nada. Entonces ahí se debe de mejorar el pavimento, entonces, ¿no? Para que no lleguen las... No. ¿O qué se hace? Vamos al otro caso. Ah, Hay una carga legal. Hay una carga legal, exactamente. Que ya te la marca se la marca el gobierno por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Te dice, tu camión solamente debe cargar 20,000 kilos. No más, cabrón. Pero como usted quieres ahorrar el viaje y un chofer, y las casetas y todo, y la gasolina y todo lo demás, le voy a meter 30,000, ¿no? ¿Quién lo va a notar? ¿y cómo lo detectan? Esas? Sí se detectan, hay básculas ambulantes ya en la actualidad. Anteriormente, pues, el policía de caminos que veía que estaba muy achaparrado un vehículo, iba y checaba la carga y la presión. ¿Sí? Se puede checar todo eso. Ahora en la actualidad ya hay básculas ambulantes. Pues ahí ya no se puede hacer nada. ¿Cómo no? Le das una mordida al de tránsito y ya te vas y chingues una de pavimento, güey. Estamos en México, pariente. ¿Qué pasó? No, pues tú lo diseñas para una cierta carga. Para una cierta carga. Y este es el otro caso que tú me estás comentando, quizás. Dice, 2 llantas ahora con la misma carga, pero diferente presión de inflado. Transmiten esfuerzos muy distintos en zonas próximas a la superficie. La superficie es el pavimento ahora, ¿estamos de acuerdo? A la superficie de rodaje, pero los efectos tienden a igualarse a mayor profundidad. Ya no afectan tanto las terracerías, pero están afectando el pavimento. Pues ahí sí, como tú dices tú, para que no nos afecte, necesitamos materiales de mejor calidad, más caros, y o bien capas de mayor grosor, más dinero. ¿Y por qué chingados vas a poner más dinero si tú estás haciendo bien tu diseño y los que están fallando son estos señores? Tú estás haciendo bien las cosas, pero alguien falla, ¿no? Y te digo, en Estados Unidos, por ejemplo, allá las multas son fuertes cuando encuentran un camión sobrecargado, ¿sí? $2,000 cuando menos. Y una Sor Juana. Aquí, no, cuando mucho, una pinche Sor Juana, porque ya conoce al de la policía, ya son clientes. Aquí, allá exactamente, pues, cada 2 horas creo le piden al trailero que se pare y que cheque la presión de inflado de los neumáticos con un manómetro, ¿sí? Aquí cada 8 horas se baja el güey ese así todo periqueado y agarra un pinche bat y le da unos madrazos a la llanta y dice, andan bien, chicos. Diferentes culturas. Es que son perico para quitar el marco de carga. Eso también es importante. Esto grábenselo, si quieren no lo anoten, y si no ya saben dónde está. Ahí está en el Juárez Vadillo. Dice que el esfuerzo transmitido por cualquier llanta en zonas muy próximas al apoyo de la misma se considera siempre igual a la presión de inflado. ¿Sale? El esfuerzo es igual a la presión de inflado. Así pónganlo. El esfuerzo es igual a la presión de inflado. ¿Sí? Despreciando los efectos de la deformación y redistribución de esfuerzos de la propia llanta. Otro hecho interesante revelado por las aplicaciones de las teorías es que el efecto de una sola llanta de una cierta carga es prácticamente el mismo en lo que se refiere a esfuerzos verticales transmitidos que el de un arreglo de doble llanta. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Se llama carga equivalente y es uno de los nomogramas que tienen. ¿Sale? Ahorita yo creo que si nos alcanza el tiempo, 15 minutos, no nos tardamos más. Vamos a ver lo que se llama capacidad de carga. Pues ya lo conocen, ya lo vieron en mecánica de suelos. ¿Sí? Voy a empezar aquí, voy a ponerles una presentación que traigo, que la copié de aquí del Juárez Vadillo y de otros autores. Dice que aparte de la transmisión de esfuerzos verticales provocados por las llantas, que se calculan como arriba se dijo, interesa estudiar la posibilidad de que un pavimento flexible ceda lateralmente en torno a la llanta, provocando el hundimiento de esta, asociado con una elevación de los materiales a sus lados. Para esto puede adoptarse un método de tanteos basado en la aplicación de un análisis de posibilidad de falla a lo largo de un arco de espiral logarítmica cuya ecuación es la siguiente. Anótela.
Aquí en lugar de esta phi, le ponemos epsilon. Todo lo demás es igual. R es igual a R subíndice 0, una base de logaritmos naturales, epsilon, tangente de phi. Hoy tenemos las literales. Vean esto. Este es el arco de espiral logarítmica. Aquí aparecen dos elementos que tenemos en la fórmula. Esto ya lo vieron en mecánica del suelo, se llama cohesión. ¿Sí? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Con qué prueba? ¿Sale? Y el ángulo de fricción interna con la misma. ¿Sale? Aquí está R y R0. Tenemos que buscar el punto más crítico proponiendo diferentes valores de R subíndice 0. ¿Sí? Y encontrar el punto más crítico donde podamos tener una posible falla o un asentamiento. Que no tengamos una capacidad de carga adecuada. Esta es la espiral logarítmica, que ya vieron en mecánica de suelo. Por razón se hacen tan aburridas mis clases. Ya todo lo vieron en construcción, en mecánica de suelos. Este es un neumático. ¿Sí? Neumático. ¿Vale? ¿Se acuerdan de la letra A? Cuando veíamos la teoría de Businex y Burmeister, ¿qué era la letra A? De nuestro neumático. ¿Radio de sí. qué? De la radio de superficie de contacto, contacto. ¿sí? Ajá. Yo creo que todavía se acuerdan de esa fórmula. El esfuerzo en Z es igual a la presión de inflado en un momento determinado de un neumático por 1 menos Z al cubo, Z al cuadrado más A al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Cómo obteníamos A? A es igual a la raíz de entre la presión de inflado por pi, porque da un círculo, ¿eh? Así de simple. Aquí está Z también. Aquí también. Aquí está una presión, vean. Es la presión de inflado del neumático. Y llega a esta profundidad. El esfuerzo llega a esta profundidad y le llamamos P'. ¿Sí? P' es esto. P' es eso. ¿Va? Y aquí tenemos otros elementos, ¿no? Peso volumétrico, cohesión y... ¿cuál es el otro? Principalmente eso. Ahí está la misma fórmula, el mismo esquema. Y ustedes deben tener este nomograma para encontrar FC, FQ y F gamma, que dependen del ángulo de fricción interna del material. ¿Sí? Este nomograma un compañero lo tabuló y el que ustedes se supone que deben tener es este, ya tabulado. Anoten esto. Se considera aceptable un factor de seguridad mínimo. Se considera aceptable un factor de seguridad mínimo de 1.5. Ahí están las literales que teníamos hace un momento. R0 es el radio inicial, anótenlo por favor. E es una base de logaritmos naturales. Phi es el ángulo de fricción interna. R es un radio diferente de R subíndice 0. Y epsilon es un ángulo en radianes medido entre R y R0. Son Rs, me parece otra cosa. Ah, son minúsculas. No encontré otras. Medido entre R y R0.
Dice que las fallas por esfuerzo cortante son comunes en pavimentos flexibles, sobre todo cuando se emplean materiales en la carpeta y la base que posean poca fricción interna, como son las gravas y las arenas, que es lo que lleva nuestra carpeta asfáltica, gravas y arenas. Este esfuerzo se basa en la ecuación de la espiral logarítmica, influyendo además de los parámetros mencionados anteriormente, el peso del material fuera del área cargada, que en gran proporción depende de la cohesión de los materiales. En este método se pueden proponer diferentes valores de R subíndice 0 para determinar cuál de ellos resulta más crítico, es decir, el de menor capacidad de carga. Terzaghi propuso la siguiente ecuación para calcular la capacidad de carga en un suelo para un área circular, que es como se considera la presión de inflado, la presión, perdón, del neumático. Anote, la pongo por aquí, ¿no? P' es igual a la cohesión. Ahí se encuentra otra. Por FC más Z por el peso volumétrico de la capa superior a la que estamos analizando, por FQ más A' por el peso volumétrico de la capa en estudio y por F gamma. Y aquí nos dan una fórmula para calcular A'. A' es igual a la raíz de P entre P' por A al cuadrado. Tomen una foto a eso, ¿no? Para que sea más rápido. Antes de que duerman. Anoten cómo se calcula el factor de seguridad. Es P' entre P'. Ejemplo. Calcular la capacidad de carga de una base que tiene un espesor compacto de 12 pulgadas. Espesor compacto de 12 pulgadas. Con un peso volumétrico de 140 libras, 130, 135, ni tú ni yo. Me contesto solo. Libras sobre pie cúbico. 135 libras sobre pie cúbico. Con una cohesión de 1.05 PSI y un ángulo de fricción interna de 31 grados. Un ángulo De fricción interna de 31 grados. Lo hicimos en una prueba triaxial, ¿ok? Sobre ese material, sobre la base, se coloca una carpeta con un espesor de 4 pulgadas y un peso volumétrico de 145 libras por pie cúbico. Vamos a ver si cumple con la capacidad de carga y con el factor de seguridad. ¿Vale? Yo les recomiendo que dibujen un esquemita. Tenemos nuestro, el neumático que aplicará el esfuerzo, carga, $28,000 libras, con una presión de inflado de 55 PSI.
P. Necesitamos conocer con qué intensidad llega aquí y vamos a llamar P', perdón. ¿Sí? P', con qué intensidad llega y después debemos conocer su reacción, su capacidad de carga. ¿Sale? Primero, vamos a calcular P'. Perdón. Calculen A. A es igual a la raíz de 28,000. Es el único que nos falta, ¿no? Entre 55 por pi. 12.73. Sustituimos en la ecuación. Ahora le voy a poner P, ¿no? Así P' es igual a la presión que vale 55. 1 menos 4 pulgadas, que es Z. 4 pulgadas al cubo, entre 4 pulgadas al cuadrado, más 12.73 al cuadrado, elevado a 3 medios. $27,245. Ay, cabrón. No me espantes, güey. Más 12.70. A mayor profundidad, menor esfuerzo. Debe ser menor a 55 nada más, no te claves, güey. 53.96. ¿53 qué? .96. P6. Chequenlo todos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí, Flor? 53.52. ¿A quién le hago caso? No, yo le haría caso a Flor, que es la que está más guapa. Ustedes están re bien ustedes. Sale. P'. De ahí, ¿qué tenemos de esta fórmula? Tenemos la cohesión de la base, que es la capa que estamos analizando. Busquen FC, FQ y F gamma. Para 31 grados. ¿Sí? Digo, es la ventaja que nos hizo este muchacho ya, es más directo, ¿no? ¿Sí tienen el nomograma o no? No. Qué bárbaro, ¿sabes eso hoy en la escuela? Sí. 31 grados, acá está hasta abajo. 50.69. Se los di en dos hojas para que le tomaran fotos. 25.58 y 15.77. ¿Vale?